bulimia o anorexia, provocada, impulsada, motivada por las palabras negativas de sus propios padres. Los padres deshonran a sus hijos cuando no les dan aceptación y afirmación. Debemos entender que nuestros hijos requieren palabras de aliento, requieren palabras de aceptación, de afirmación constantemente. Nuestros hijos necesitan que se les diga y se les demuestre que son queridos, que son aceptados, que son valorados. Nuestros hijos necesitan nuestra aprobación. Cuando nuestros hijos no encuentran esa aprobación y esa afirmación de nosotros como sus padres, ellos van a ir a buscarla en otras personas, frecuentemente en las personas equivocadas. Quizá te hayas dado cuenta de que a veces en nuestros hogares se crea un círculo vicioso. Los hijos necesitan afirmación y aceptación, pero los padres no les dan la aprobación, sino que los critican. Entonces los hijos se alejan de sus padres, y entonces los padres se quejan más de sus hijos, y entonces se crea un círculo negativo, vicioso, que perjudica a todos. Necesitamos romper ese círculo. Nuestros hijos necesitan aprobación, y nosotros como padres somos los más indicados para dárselos. En cuanto al hogar, hay un aspecto más: el esposo que honra a su esposa. Pedro dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. El esposo debe dar honor a su esposa. Primero vimos que la esposa debía respetar a su marido, pero ahora estamos viendo que esta es una calle de doble sentido. El esposo debe dar honor. ¿Qué significa dar honor? Valorar, estimar, respetar, tratar favorablemente, tener en alta consideración. Yo veo una necesidad tremenda en esta área. Muchas esposas están tan desnutridas en este sentido, porque sus esposos no les han dado la valoración, el honor que ellas necesitan. Como esposos necesitamos examinar nuestras acciones, nuestras vidas, cómo estamos tratando a nuestra esposa. ¿Le estamos tratando como una persona valiosa? ¿Estamos valorando sus palabras? ¿O estamos valorando sus consejos? ¿O estamos menospreciándola diciendo: ay sí, ahí vienes otra vez con tus emociones descontroladas, has de estar en tus días, ¿verdad? Tranquila. O diciéndole: mira, Mejor no digas nada. ¿Tú qué sabes de eso? Yo soy el que sé. Y entonces la aplastas. Le quitas todo el valor y la estima que ella necesita tener. Muchas veces he sido testigo de parejas en que el esposo menosprecia el consejo de su esposa. El problema es que normalmente las esposas tienen razón. ¿Alguna esposa dice amén? Pero frecuentemente los esposos menosprecian el consejo de su esposa. Finalmente vamos a tratar otro aspecto de la honra que tiene que ver con los líderes de la iglesia. Cuando honramos a los líderes de la iglesia, a la autoridad espiritual en la iglesia, honramos a Cristo y honramos a Dios. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, me recibe a mí, dijo Cristo. Esto creo que incluye a todos los líderes espirituales que podemos ver en la iglesia, como los ancianos,
los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, todo líder espiritual que Dios nos da en el contexto de la iglesia. Creo que no podemos decir que nosotros honramos a Dios si no honramos la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nuestra vida, si no los valoramos, los estimamos y los respetamos. Hablar de esto es incómodo para cualquier pastor, como que un pastor que esté hablando de esto se podría interpretar como que está demandando ser honrado. Pero no ese es el caso. Ni yo, ni ninguno de los pastores, ni ninguno de los ministros estamos demandando recibir honra, porque de hecho cuando alguien demanda ser honrado, probablemente no esté en la posición correcta en su corazón. Pero de lo que aquí se trata, como todos los demás principios en todas las diferentes áreas que hemos mencionado, se trata de un principio establecido por Dios para nuestra bendición. Podemos ver Hebreos 13:17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Debe de haber una obediencia y una sumisión. Claramente está establecido así en la Escritura. Cuando no honramos a los líderes espirituales en la manera que Dios lo ha establecido, entonces nosotros estamos perdiendo bendición y estamos perdiendo recompensa. Pero por otro lado, podemos decir claramente que el secreto para una vida bendecida es honrar a nuestras autoridades espirituales. Cuando nosotros honramos a las autoridades en las diferentes áreas de nuestra vida, vamos a recibir recompensa. Miren lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Necesitamos dar reconocimiento a la autoridad espiritual. Los creyentes deben tener en estima y en amor a sus líderes espirituales. Eso los va a llevar a tener una vida bendecida. ¿Cómo pueden los hermanos mostrar estima y amor a un líder? Bueno, cuando ven a su líder como un regalo de Dios, cuando le ponen atención cuando él habla, cuando buscan y siguen su consejo, cuando le demuestran aprecio con sus palabras, cuando hablan bien de él, esté o no presente, cuando oran por él, cuando siguen su ejemplo, están honrando al líder espiritual en su vida. Hay creyentes que no honran a sus líderes espirituales. ¿Cómo se manifiesta esa falta de estima y esa falta de amor? Bueno, piensan que ellos podrían hacer un mejor trabajo que el pastor está haciendo. Lo tratan como si fuera su igual o incluso como un inferior. Lo critican por la manera en que hace las cosas al dirigir la iglesia. Hablan mal de su persona y de lo que enseña, y lo hacen delante de sus hijos y delante de sus amigos. Manifiestan públicamente que no están de acuerdo con él. Recuerdo claramente una situación muy triste que ocurrió hace algunos años, cuando un pastor se acercó a uno de los muchachos adolescentes para llamarle la atención acerca de un cierto asunto que estaba ocurriendo allí en la iglesia, y este muchachito adolescente se le queda mirando al pastor y le dice: ¿y por qué piensa usted que yo tengo que respetarlo si mi padre no lo respeta? ¿Por qué dijo eso? Porque su padre en la casa se la pasaba criticando al pastor. Cuando no hay honra, entonces se pierde la bendición. Y eso es muy peligroso. Hay muchos casos en la Escritura
de personas así. Hay una cosa cierta en la Escritura, que los líderes espirituales deben ser vistos y respetados como padres espirituales. Así era la relación que Pablo tenía con los creyentes en Tesalónica. Así era la relación que David tenía con respecto del ungido de Jehová. Así era la relación que Timoteo tenía con Pablo. Él le sirvió como un hijo sirve a su padre. Cuando tenemos líderes espirituales que están sirviendo a Dios con excelencia, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Que hay un concepto muy precioso: sean tenidos por dignos de doble honor. Los buenos ministros del Evangelio deben de recibir el doble de honra que otras autoridades que pudiéramos tener en nuestra vida. ¿Cómo se le da honra a cualquier autoridad en nuestra vida? Bueno, se le habla con respeto, se mantiene contacto visual cuando estamos hablando con ellos, no le damos la espalda mientras ellos todavía están hablando con nosotros, les escuchamos con atención, no nos ponemos a platicar mientras otra persona está hablando con nosotros, no nos ponemos a usar el celular o la computadora mientras ellos nos están hablando, no llegamos tarde a la cita que tenemos con ellos, hacemos las cosas que sabemos que a ellos les agradan y que ellos esperan de nosotros, y tenemos en general una relación muy cordial, muy amable, muy respetuosa de esa persona, porque la valoramos, porque es una autoridad que reconocemos. Todo líder debería ser honrado de esa manera, pero un líder espiritual que gobierna bien, que predica y enseña, debe de recibir doble honor, dice aquí la Escritura. Y otra vez quiero decir, no se trata de que ni yo ni nadie de los pastores o de los líderes que estamos aquí estemos demandando ser honrados. No es esa la intención de nuestro corazón. No estamos pidiendo honra, pero estamos hablando de un principio establecido por Dios para la bendición de todos y cada uno de nosotros. Nosotros queremos entender este principio y aplicarlo en cada área de nuestra vida, porque Dios ha prometido dar recompensa cuando nosotros vivimos en esto. En este pasaje que habla del doble honor, inmediatamente en el siguiente versículo dice que estos que gobiernan bien, especialmente si predican y enseñan, deben tener este doble honor, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Quizá ese doble honor se refiere a que aquellos que sirven en el liderazgo espiritual deben de recibir un salario, dice aquí, y debe de ser un doble honor, es decir, un doble salario. Bueno, ustedes saben que en la mayoría de nuestras iglesias los pastores no reciben ningún salario. La mayoría, no todos, pero la mayoría tienen su trabajo o quizás su negocio y tienen de ello el sustento para sus hogares. Sin embargo, el principio no caduca, el principio sigue vigente y aplica. Deben ser dignos de doble honor. Si un pastor se dedica de tiempo completo a servir a la iglesia y a Dios y lo hace bien, debe ser digno de doble honor. Deberías de recibir un salario, debería de tener un ingreso que le permita tener una vida digna, que le permita dar una buena educación a sus hijos, que le permita dar una buena alimentación a su familia, que le permita cubrir las necesidades de su familia. Pero pienso yo que aún en el caso de pastores que trabajan y que tienen cubierto el sustento de su hogar, creo yo que las iglesias
deberían honrar a sus pastores, aún en la cuestión económica. Creo yo, de acuerdo a este principio y de acuerdo a esta palabra, que las iglesias deberían de darle regalos a los pastores en su cumpleaños y en su no cumpleaños también. Creo que deberían de decirle: pastor, sabemos que viene el aniversario de bodas tuyo, hemos decidido darte esta cena pagada en el mejor restaurante de la ciudad para que lleves a tu esposa. Pastor, hemos visto que no has tomado vacaciones últimamente. Hemos hecho una cooperación entre todas las familias de la iglesia. No te preocupes por la predicación. Ya tenemos todo programado. Quién va a predicar, quién va a dirigir. Vete de vacaciones, todo pagado. ¿Alguien dice amén? Debemos de honrar a nuestros líderes espirituales. Pero alguien dice: pero hermano, si los hermanos no tienen, son muy pobres, ¿cómo le van a dar vacaciones todo pagado para el pastor y su esposa en Hawái? Aquí está el detalle. Si las familias no tienen para dar, para honrar a sus líderes espirituales de esa manera, puede haber varias razones, pero una de las razones es porque no hemos aprendido a honrar a nuestras autoridades. Es difícil hablar de estas cosas, y yo sé que ustedes me amaban y me van a seguir amando. Ay, nada más como 3 dijeron amén. Pero me van a seguir amando, ¿verdad? El principio de la honra es muy sencillo, pero muy poderoso. Si honramos a Dios y por extensión honramos a las autoridades espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida, Dios nos honrará. La Biblia dice: si honras a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos, Dios llenará tus graneros con abundancia. ¿Cuántos quieren tener sus graneros llenos con abundancia? Hermano, pastor, no nada más tenemos para tus vacaciones a Hawái. De regreso te pasas por Disneylandia en California. ¿Por qué? Porque cuando hemos caminado en el principio de la honra, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha recompensado, nuestros trojes están llenos con abundancia y queremos bendecirte, porque tú eres la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mi mamá, a la que yo siempre honro, esté o no esté, es una mujer sencilla, sin educación, tenía su negocito y veía que a la vecina le iba muy bien y que la vecina era una sinvergüenza, mundana, pagana y todos los adjetivos por allá. Y estaba hablando con una hermana guatemalteca que estaba ahí igual en ese tiempo y le dice: hermana, no sé qué pasa, porque parece que Dios bendice más a esta paganini que a mí. Y la hermana le dijo: Upi, porque así la llamamos, Upi, ¿estás dando tu diezmo? Ella dijo: no sé qué es eso. Y entonces le explicó: mira, el diezmo funciona así, es un principio de Dios. Cuando tú lo haces, Dios te bendice. Y mi mamá dijo: a partir de hoy lo hago. Y ella empezó a bendecir la iglesia. Cada ministro que pasaba por su casa, por la iglesia, recibía una bendición de Ubi. ¿Y saben qué pasó? Dios llenó las trojes de Ubi con abundancia. Yo sé que es un principio poderoso. Y yo sé que si tú has estado pasando por tiempos de escasez económica, yo sé que tu vida puede cambiar. Tu situación financiera puede cambiar cuando tú aprendes a honrar a Dios y aprendes a honrar a las autoridades que Dios ha puesto en tu vida.
Un último concepto en cuanto al hombre. A veces los predicadores tenemos experiencias muy interesantes al predicar en diferentes lugares, al predicar en diferentes iglesias o incluso en diferentes países. En algunos lugares la gente recibe al predicador con actitudes negativas. Se sientan de mala gana en sus sillas, así como juzgando con rayos X al predicador. ¡Ay, qué cosa buena puede decirme este amigo! Y entonces su expresión lo dice todo. Ya sé de lo que va a hablar. No creo que nada nuevo me pueda enseñar este hombre, este predicador. Y entonces el predicador hace pues, su predicación y la gente lo está calificando. Tache, paloma, tache, paloma. Y hay una actitud en su corazón que no es una actitud de hombre, que no es una actitud de estima o de valoración. Cuando estamos con esa clase de actitud, no vamos a ser bendecidos, no vamos a ser edificados. Vamos a salir de la reunión como si hubiéramos perdido lastimosamente el tiempo. Nada va a pasar. Pero ese mismo predicador puede estar en otro lugar, con otro auditorio, y allí la gente lo recibe con alegría y con respeto. Lo ve como un mensajero de Dios. Siente que es un privilegio recibir la palabra de ese distinguido visitante. Ponen atención cuando empieza a predicar. Nadie platica con su vecino. Nadie se va a pasear 10 veces al baño. Ellos están atentos. Nadie sale antes de que termine la reunión. Quieren aprovechar hasta la última palabra, hasta el último concepto. Están tomando notas. Tienen su corazón dispuesto para recibir todo lo que tienen que dar. Y entonces en su corazón dice: sigue, dame más, quiero más. Al final ellos están tan bendecidos, se acercan al pastor y le agradecen por su palabra y le dicen: ¿sabes qué? Dios me habló de una manera especial el día de hoy a través de ti. Dios te reveló de alguna manera, el Espíritu te dirigió y diste la palabra especial que yo necesitaba oír en este tiempo en mi vida. ¿Qué diferencia hace eso? Cuando el Señor Jesús fue a su tierra, a Nazaret, sus paisanos lo miraron y dijeron: ¿qué cosa buena puede venir de este? Aquí está su madre, el carpintero, su padre, conocemos a sus hermanos. Es más, cuando éramos niños jugábamos trompo juntos. ¿Qué cosa buena puede traer este Jesús? Y la Biblia dice que como no lo honraron, Cristo no hizo muchas sanidades y muchos milagros en ese lugar. Y este es el concepto. No depende tanto del predicador, depende más del que oye, de la actitud del que oye. Si tú tienes una actitud de honra, de valorar, de estimar, entonces tú vas a ser bendecido, tú vas a ser recompensado. Si tu actitud es una actitud de juicio, de examen, de no valorar, entonces tú vas a perder la bendición. Estuvimos en la India y en Indonesia el año pasado, y a principios de este año vamos a estar el próximo enero. Fue una de las cosas que me dejó tan impactado. Los pastores y las iglesias tenían hambre, tenían una actitud de decir: quiero más. Y eso es lo que hace la diferencia en cualquier situación y en cualquier iglesia y en cualquier país. Vamos a ponernos de pie para terminar. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Si honras a Dios, Dios te honrará y llenará tus troques con abundancia. Si honras a la autoridad civil,
tendrás una vida quieta y reposada. Si honras a tu jefe como sirviendo al Señor, Dios promete la recompensa de la herencia. Si honras a tus padres, te irá bien y serás de larga vida. Si honras a tu esposa, tus oraciones no serán estorbadas, tendrás respuestas maravillosas a tu oración. Si honras al profeta, recibirás recompensa del profeta. Si honras al pastor, recibirás recompensa de pastor. Si honras al ministro que Dios ha enviado para ministrarte, entonces Dios va a obrar en sanidades, en señales, en cosas maravillosas. Cuando tenemos la actitud correcta de nuestro corazón, eso abre las compuertas de los cielos para derramar bendición en nuestra vida. ¿Necesitamos esto en nuestra iglesia? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestro hogar? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestro trabajo? Sí. ¿Necesitamos esto en nuestra cultura, en nuestro país? Sí. Es el principio de la honra. Yo quiero pedirles para cerrar que caminemos por un breve momento en este principio. Quizá tienes cerca de ti a tu esposo o a tu esposa, y yo quiero pedirte que seas bien valiente en esta mañana y que vayas con él o con ella y le digas: sabes, eres muy valioso para mí, estoy orgullosa de ti. Quizá tienes a tus padres cerca de ti, y yo quiero que vayas con tus padres y les digas: papá, mamá, quiero honrarte. Quizá tienes a tu pastor cerca de ti, y quiero que vayas con tu pastor y le digas: pastor, gracias, eres un regalo de Dios en mi vida. Así que quiero pedirte que busques a alguien a un lado de ti, o si necesitas caminar un poco, hazlo por favor. Necesitamos vivir el principio de la honra. Ve y dile a tu papá: te honro. Ve y dile a tu mamá: qué valiosa eres. Ve y dile a tu pastor: gracias, pastor, eres un regalo de Dios para mi vida. Ve y dile a tus hijos: